El camino de Madlañoskoi en los mundiales ha terminado antes de lo esperado. Y después de un final así, pues es normal que la gente, justa o injustamente, hable de cambios, pida cabezas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre si realmente hay que hacer cambios en Madlañoskoi y si se hicieran esos cambios, si debería ser, como mucha gente apunta, Mirwin y Freskowy. Como decía, ha sido un poco trágico el final de Madlañoskoi en estos mundiales, ya no por el hecho de que te vayas en la fase suiza, que es algo que todo el mundo podía esperar, ya no incluso por el hecho de que te vayas 0-3, que puede pasar, ¿no?, en función de cómo sea el sorteo, sino por el hecho de que te has ido 0-3 ante dos rivales como son PSG y como son GAM, a los que, siendo realistas, deberías haber ganado 8 de cada 10 veces. Entonces, eso le da un toque más de dramatismo y de tristeza. Luego encima se juntan con una serie de declaraciones, tanto jugadores como del staff, que son difíciles de asimilar y son difíciles de comprender, ¿no? Porque da la sensación, o por lo que ellos transmiten, ¿no?, que no querían ganar a cualquier precio. Y esto es algo que tiene un trasfondo interesante y que no es recriminable ni reprochable, pero sí que es verdad que después de haberte ido 0-3, ves esas declaraciones y dices, no lo entiendo, ¿no? Cuesta, ¿no? Ha sido un final duro. Y claro, es normal que en este momento, todo este tipo de... en este contexto, las reflexiones que se den y todos los debates que sean en torno al equipo, pues es normal que estén un poco sesgadas o condicionadas por esta experiencia que ahora mismo, cuando estoy grabando esto, ha pasado simplemente 2 días, ¿no? Entonces, por tanto, es normal que estén sesgadas este tipo de reflexiones. Por tanto, yo no me tomaría en serio, incluso este vídeo, tampoco te lo puedes tomar en serio, ¿no? No me tomaría en serio ningún tipo de reflexión, debate, declaración que se dé de manera tan cercana a estos hechos, ¿no?, que ha sido la eliminación de Madlañoskoi, porque seguramente no va a ser todo lo objetiva que debería. En cualquier caso, vamos a intentarlo y vamos a intentar reflexionar en voz alta y ver un poco. Al final, que se pidan cambios es normal, ¿no? Más después de un suceso como este. Y de hecho creo que es hasta sano, ¿no? O sea, que en un equipo, tanto sus fans, los menos extremos como los más extremos, me parece sano que pidan cambios o que se quieran cambiar cosas, que no se esté satisfecho con la derrota. Quiero decir, a mí como aficionado a un club, en cualquier ámbito, me enfadaría más y me molestaría más el hecho de que mi equipo pierda y haya como una especie de conformismo o haya una especie de aceptación del resultado. A mí eso me molestaría más. Entonces, me parece bien que cuando un equipo pierde y lo hace de mala manera, la gente pida cambios. ¿Por qué? Porque es una manera de no aceptar y de ponerse unas exigencias muy altas, que por cierto es también lo que ha hecho Madlañoskoi durante todo el año, ¿no? No conformarse. Entonces, si tú no quieres conformarte, tus fans tampoco se van a querer conformar. Y eso es sano, hasta cierto punto. En este caso, y como ha venido pasando durante todo el año, da la casualidad de que los señalados siempre, o casi siempre, se han centrado en 2 personas, ¿no? Que han sido la top lane y la mid lane, ¿no? Mirwin y Freskowy. Como decía, es injusto que se les señale. A ver, para mí, no sé si es justo o es injusto, pero no me parece mal que se señalen a jugadores. Que se señalen en el sentido deportivo, no evidentemente en el sentido personal de machacarle, ¿no? Pero que se ponga el foco sobre jugadores que podrían rendir de manera más regular, de manera más alta durante toda la temporada, no me parece malo, me parece sano en una competición. Dicho lo cual, que merezca ser señalado no quiere decir que merezca ser cambiado. Y aquí es algo muy interesante, ¿no? ¿Qué significa merecer ser cambiado? Porque al final estamos hablando de la máxima competición y ha habido, durante todas las competiciones, durante todos los equipos, ha habido muchos jugadores que han hecho buenos splits, que han rendido muy bien, que han mejorado sus expectativas y aún así se les ha cambiado. Esto ha pasado. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que todos aquí en España vamos a conocer, el caso de Flakked en G2, pues no lo hizo mal, sí que es verdad que no rindieron en los mundiales, ¿merecía ser cambiado? Pues a lo mejor no lo merecía. Como tal, ¿no? No lo había hecho tan mal como para merecer ser cambiado. Pero es que aquí no prima una cuestión de merecer, aquí prima una cuestión de ¿tengo la posibilidad de mejorar el equipo? Sí. Por tanto, aunque este jugador no lo merezca, si tú miras por el interés general del club, aunque el jugador no lo merezca y personalmente te dé pena, pues lo cambias. Llegados a este punto, ¿no? Y después de esto, ¿no? Esto de merecer o no ser cambiado es relativo y es raro. ¿Hay acaso, a día de hoy, alguna alternativa sustancialmente mejor que Mirwin y Freskowy, cada uno en su posición? A mí, a día de hoy, no me lo parece. Y cuando digo sustancialmente, no me refiero a que sea como mínimo igual o un poquito mejor. Porque si tú tienes un jugador que en top lane o en mid es un poco mejor que ellos, a mi modo de ver, no te merece la pena cambiarlo. Porque ya llevas
un año con un bloque construido. Varios de esos jugadores, como por ejemplo puede ser Frescowi, ya llevan desde años atrás con el mismo staff técnico, con varios de los jugadores. Por tanto, un cambio que no te mejore sustancialmente lo que tienes ahora, a mi modo de ver, no tiene sentido. Si ahora de repente le surge una oportunidad de mercado increíble en la top lane o en la mid lane, yo sí que me lo pensaría. Y yo sí que vería sentido al cambio. ¿Qué pasa? Que no se va a dar esa oportunidad, porque hay un pool de jugadores muy limitados, el mercado, por mucho que se pueda mover un poco más en las próximas semanas, no tiene pinta de que lo vaya a hacer, y los jugadores que a lo mejor en principio o en teoría podían mejorar lo que tienes, ya más o menos tienen equipo. Por ejemplo, hace poco se ha cerrado el tema, o se ha filtrado el tema de Irrelevant, que va a acabar en BDS, y por ejemplo, Irrelevant yo sí que es un jugador que sí que le vería sentido, y que sí que mejoraría sustancialmente a Mirwin, por mucho que a mí Mirwin me encante, y creo que tiene un potencial enorme. Si no es ese jugador, si no es Irrelevant, no le veo sentido buscar un recambio a Mirwin. Y lo mismo con Frescowi. Si no tienes un jugador que sea 1000 veces mejor, que a lo mejor en Europa podríamos hablar de Humanoid y de Caps, alguno más, no le veo sentido cambiarlo. Bueno, seguramente haya más jugadores mejores que Frescowi, pero me refiero a de un salto muy grande. Mi sincera opinión personal es que no tiene sentido cambiarlos si no tienes un recambio 1000 veces mejor. Y luego también es verdad, y se ha hablado, y se ha debatido en Twitter, porque yo veo Twitter, yo veo las comunidades, veo lo que se habla, y es el hecho de que estos jugadores tienen contrato, ¿no? Hasta 2026, ¿no? Les quedarían como un año más natural de competición. A ver, esta gente, quiero decir, que el hecho de que tengan contrato no quiere decir, primero, que no puedas tú fichar a otro jugador y a este tenerlo en el banquillo, tú puedes hacerlo perfectamente, aunque financieramente y económicamente no sea la mejor decisión. Pero tampoco quiere decir esto, el hecho de que tengan contrato no impide que pueda venir un equipo y pueda ofrecer, hacer una propuesta por ellos. A lo mejor viene un equipo y dice, oye, pues me interesa fichar a Mirwin. Y entonces tú, que estás pensando en cambiar de posición, pues a lo mejor dices, vale, te lo vendo. Quiero decir, el hecho de que tengan contrato no me parece un argumento para justificar el hecho de que se vayan a quedar. Porque yo creo que si se quedan, no va a ser precisamente por, ay, es que tienen contrato y no quiero tener que pagar una cláusula de rescisión. No creo que vaya por ahí. Yo creo que, evidentemente, el principal motivo por el que se van a quedar es, además de porque no hay recambios sustancialmente mejores, es por el hecho de que es un proyecto a largo plazo. Y es verdad, y esto lo he debatido, esto lo he hablado, lo comentaba el otro día con Cristian del Trinket Rojo, lo comentábamos también con nuestro amigo Dani, ¿no? Es que al final Cristian decía, es que es un proyecto de largo plazo y no les estamos dando ese largo plazo que se merecen. Y tiene razón porque ha pasado solo un año. A lo mejor para unos un año es mucho, quizás para los mal acostumbrados que estamos en los eSports sí, es mucho, pero realmente no es tanto, ¿no? Es verdad que se merecen ese voto de confianza y también es verdad que es el tema de que es un proyecto a largo plazo es algo que ellos mismos han repetido desde el primer día, ¿no? Por tanto, se les puede dar ese voto de confianza. Ahora bien, a mí me da miedo y yo no me gustaría que el tema del largo plazo se utilizara siempre como una manera de justificar cualquier resultado a corto o medio plazo. Es decir, yo entiendo que es un proyecto a largo plazo, yo entiendo que es un proyecto que requiere maduración, yo entiendo que desarrollar el potencial de los jugadores no se hace en un split, lo entiendo. Yo entiendo también que cuando un bloque de jugador se mantiene en el tiempo, pues es posible que desarrollen más sinergias, que se compenetren mejor y que den mejores resultados a largo plazo, lo entiendo. Pero no se puede convertir en una excusa, en un argumento que usar siempre cuando los resultados vayan mal. Porque es que el largo plazo es un periodo de tiempo indeterminado. ¿Qué es largo plazo? ¿Son 2 años? ¿Son 3? ¿Son 4? O sea, siempre puedes poner un poco más atrás el largo plazo, porque nadie sabe qué es el largo plazo. Podemos intuirlo. Para mí, el largo plazo será este segundo año entero de la LEC. Ya más es quizás pasarse. Pero no quiero que se convierta en una excusa de no, es que vamos a largo plazo, no, es que lo estamos haciendo de cara al año que viene, porque es que estas cosas tienen límite. Y la paciencia de la gente también. Entonces, esto en toda la vida, en cualquier ámbito, sector, laboral, trabajo, en el que se establecen objetivos, siempre hay como esa tensión entre el corto y el largo plazo, ¿no? No puede convertirse el largo plazo en una especie de promesa o de fe en la que acudir siempre cuando algo vaya mal. Pero sí que es verdad que esa filosofía de no contentarse y de no buscar resultados inmediatos es algo que han llevado desde el principio, no lo han utilizado ahora como excusa, no es que ahora vamos a largo plazo, no, esto es algo que dijeron antes siquiera de empezar el primer split de Winter del año pasado, por lo tanto, hay que reconocérselo, o sea, lo merecen. Entonces, entiendo las críticas, las entiendo. Me parece bien y sano, siempre y cuando se haga de manera respetuosa y no muy destructiva, el hecho de
que una afición pida cambios y sugiera cambios y quiera mejorar, me parece sano y me parece también que es un poco lo que desde los propios jugadores han tratado de transmitir, ¿no? Ese inconformismo también a la gente le llega y es normal que pida cosas al respecto y más cuando te has ido de manera trágica de los mundiales, es lo que hay. Pero creo que a día de hoy no tiene sentido pedir estos cambios cuando raramente vas a mejorar o vas a encontrar algo que te mejore 100% lo que tienes ahora. ¿Me parece un poco injusto que se señale siempre a Frescowi y a Mirwin? Sí, me parece un poco injusto. Seguramente durante toda la temporada hay jugadores, y esto jode reconocerlo, y esto molesta reconocerlo, y a mí también me duele, pero durante muchas partes de la temporada el Yoya podía haber sido el cambio, o podía haber sido el problema en muchos casos, y podía haber sido la principal pieza a sustituir. Pues sí, pues seguramente. Durante muchos momentos de las temporadas se habló de que Supa no tenía el nivel de la LEC. Y aunque yo no me creo ese argumento en su momento, pero había mucha gente que lo pensaba. Y luego de repente han llegado estos mundiales y la gente y se ha visto, ¿no? Cómo Supa realmente, junto con Álvaro, tienen un nivel de sobra para estar en la LEC, ¿no? Pero por tanto, no me parece bien que se centre siempre en dos personas, en dos perfiles, que sí que entiendo que son a lo mejor los más flojos, pero aquí no debería salvarse ninguno tampoco. Y esto es algo también de que da para otro vídeo, no voy a abrir ese melón, ¿no? Pero, ostras, un club como KOI, un equipo debería priorizar siempre el construir alrededor de un jugador, debería incluso ser el Yoya también... Es decir, ¿debería perder ese estatus de intocable? ¿Acaso tiene ese estatus de intocable? Bueno, en fin, ya en otro vídeo, lo hablamos en otro vídeo. Lo vemos porque se aleja, ¿no? de este. Entonces, nada, quiero que me dejes tu opinión. ¿Debería hacer cambios? ¿Qué otros jugadores podrían entrar dentro de estos cambios? ¿Crees que debería cambiarse a Mirwin? ¿Crees que debería cambiarse a Frescowi? A uno sí, a uno no, a los dos, a ninguno. Te leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.